La mansión de los miedos. Todo comenzó una noche fría y lluviosa en la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Ethan y soy el único sobreviviente de los eventos que ocurrieron hace 2 años en la vieja mansión de la calle Malden. Ahora estoy escribiendo este relato como una forma de procesar el trauma y, tal vez, advertir a otros de los peligros que se esconden en las sombras. Yo formaba parte de un grupo de 6 amigos, cada uno con sus propios miedos y fobias. Había a los que les aterraban las alturas, otros temían a la oscuridad, algunos tenían pánico al agua y a los espacios cerrados, y también estaba yo, que sufría de aracnofobia. El primer en caer fue John, un chico robusto y de complexión fuerte con una barba desaliñada. Su rostro siempre mostraba una sonrisa contagiosa, pero detrás de esa alegría se escondía un profundo temor a las alturas. Cuando llegamos a la mansión, John fue el primero en explorar. Recuerdo escuchar su risa resonando en los pasillos hasta que, de repente, se apagó. Lo encontramos en la torre más alta de la mansión, sus ojos abiertos de terror, su cuerpo inerte yacía en el suelo. Había caído desde lo alto de la torre, su peor pesadilla hecha realidad. La segunda en caer fue Sarah, una chica esbelta de cabello rojo y ojos verdes brillantes. Ella siempre llevaba un libro consigo y era la más inteligente de todos nosotros. Su peor miedo era la oscuridad. Sarah desapareció una noche cuando la electricidad se fue. La encontramos al día siguiente en el sótano, muerta de miedo, su cuerpo tembloroso y sus ojos abiertos de par en par, mirando a la oscuridad que la había consumido. Los demás cayeron uno tras otro, cada uno enfrentándose a su peor miedo. Mike, con su miedo al agua, se ahogó en la piscina de la mansión. Luego estaba Jessica, con su claustrofobia, encontrada muerta en un armario diminuto. Y finalmente, Robert, quien temía a las serpientes, fue encontrado con una serpiente venenosa en su cama. Y entonces estaba yo, el último superviviente, enfrentándome a mi peor pesadilla. Recuerdo despertar en una habitación llena de telarañas, arañas por todos lados. Sentí mi corazón latir con fuerza mientras luchaba contra el pánico que amenazaba con consumirme. Pero, a diferencia de mis amigos, logré superar mi miedo. Luché, salí de esa habitación y escapé de la mansión. Aún hoy, no sé qué fue lo que nos hizo enfrentarnos a nuestros peores miedos. Algunos dicen que es el espíritu de un antiguo propietario de la mansión que disfrutaba torturando a sus víctimas con sus propios miedos. Otros creen que la mansión misma es un ser consciente que se alimenta del terror. Decidí investigar. Pasé meses estudiando la historia de la mansión, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender lo que había sucedido. Descubrí que la mansión había sido construida por un rico y excéntrico magnate llamado Cornelius Malden en la década de 1890. Cornelius era conocido por sus experimentos en el campo de la psicología. Creía que el miedo era la emoción más poderosa y que podía ser utilizado para controlar a las personas. Según los informes, llevó a cabo experimentos en la mansión, sometiendo a sus sujetos a sus peores miedos. Después de su muerte, la mansión pasó a manos de varios propietarios, pero todos reportaron actividad paranormal y sucesos extraños. Muchos creían que el espíritu de Cornelius aún rondaba la mansión, continuando sus experimentos desde el más allá. Armado con esta nueva información, decidí volver a la mansión. Sabía que era una locura, pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué había sobrevivido. Al entrar en la mansión, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Avancé con cautela, recordando las trampas mortales que habían acabado con mis amigos. Como si fuera guiado por una fuerza invisible, llegué a una sala que nunca antes había visto. En ella había un viejo escritorio cubierto de polvo y, encima de él, un diario. Era el diario de Cornelius Malden. En él, describía sus experimentos y su obsesión con el miedo. Hablaba de cómo había creado una entidad, un ser que podía manipular los miedos de las personas y utilizarlos contra ellas. Pero lo que más me sorprendió fue la última entrada del diario. En ella, Cornelius escribió que había creado esta entidad para ser inmortal, pero que había un fallo en su diseño. La entidad no podía matar a aquellos que enfrentaban y superaban sus miedos. Esa era la razón por la que había sobrevivido. No porque fuera más fuerte o más valiente que mis amigos, sino porque había enfrentado mi miedo.
Había vencido a la entidad. Después de esa visita, la mansión fue demolida. No quería que nadie más sufriera como mis amigos y yo habíamos sufrido. Ahora, utilizo mi experiencia para ayudar a otros a enfrentar sus miedos. Les enseño que el miedo no es algo de lo que deban huir, sino algo que deben enfrentar. Porque, al final, el miedo es solo una emoción. Y las emociones pueden ser controladas. No somos víctimas de nuestros miedos, somos sus amos. La vieja mansión de la calle Mulden ya no existe, pero su recuerdo vive en mí. Y aunque fue el lugar de mis peores pesadillas, también fue el lugar donde aprendí la lección más valiosa de mi vida: el miedo puede ser vencido. No importa cuán grande o aterrador sea, siempre puedes enfrentarlo y superarlo. Porque, al final, todos somos más fuertes de lo que creemos.